Vamos a iniciar con el tema de la derivada. Entonces, sería la derivada. Entonces, miren, la derivada ya es uno de los temas sumamente importantes del cálculo. Límite como tal, sí está comprendido en el cálculo, pero el cálculo se divide en dos grandes áreas. Cálculo se divide en dos grandes áreas. Cálculo diferencial y cálculo integral. Entonces, miren, el objetivo primordial del cálculo diferencial es encontrar la recta tangente a una curva. Entonces, de manera geométrica, ¿va? Esto tiene una gran aplicación en el área de la ingeniería y prácticamente viene a revolucionar en gran medida todo el mundo de las matemáticas. Porque vaya, todo está cambiando, pues. No todo tiene una forma regular o una forma así geométrica. Entonces, clases así como de ingeniería, a veces se utilizan mucho estos conceptos. Electromagnetismo es uno de los campos que se utiliza bastante áreas de integración. Y el punto es que tanto el cálculo integral como el diferencial tienen una relación que, vaya, lo opuesto al cálculo diferencial es el cálculo integral y viceversa. Entonces, por eso es sumamente importante. Elmer, encienda su cámara, por favor. Permítame, joven. Entonces, miren, vamos a hacer un pequeño bosquejo. Ok, imaginen que nosotros tenemos la gráfica de una función sea f de x. Entonces, dicha función tiene este comportamiento. Lo voy a dar un poquito mejor. Em, Así. Entonces, con la derivada, uno lo que busca es encontrar, por decir, la recta tangente a esta curva, ¿sí? A esta curva. Entonces, ¿cómo se planteó el problema? Bueno, se tomaban dos puntos, ¿no? Cualquier punto. Entonces, usted tomaba un punto acá, tenía un valor en Y, ¿va? Tomaba otro punto, si quieren este llamémoslo X1 y este X2, y tenía un valor en Y. Recuerden que es un par ordenado. Por cada valor que usted tiene en X, le corresponde un valor en Y, porque es una función. Entonces,
se trazaba, para encontrar la pendiente, por aquella fórmula de punto pendiente se ocupan 2 puntos mínimamente, ¿va? Recuerden que la pendiente está definida así, ¿ve? M es igual a Y1 menos Y0 sobre X1 menos X0. Entonces la pendiente es una tasa de cambio. Entonces, al trazar dicho, dicha recta por esos 2 puntos, por lo general la curva se venía a intersectar en 2, entonces se formaba, lo que sucediera era una recta secante, o sea que tocaba en 2 puntos o más dicha gráfica. Entonces, la derivada como tal, ¿qué se fue haciendo? Bueno, se fue reduciendo esos puntos, es decir, el intervalo. Entonces, se iban tomando puntos más pequeños, es decir, en este intervalo, todo esto de acá, ¿no? Todo ese intervalo se iban haciendo más chiquitos las distancias, porque tangente es que solo lo toca un solo punto de toda esta curva. Obviamente que aquí la curva no está tan prolongada. Entonces, bueno, se van acercando, miren, y aquí ve. Entonces iba a llegar a un punto donde iba a ser tanto lo cercano que iban a estar. eh, Miren, cada vez va a llegar a un punto que van a estar tan cercanos que solo se va prácticamente a considerar uno. Entonces, la derivada, por definición, está definida por un límite. Entonces, por eso es que nosotros primero se inicia con límite. Entonces, la derivada se define así: f' de x es igual a un f de x más h menos f de x, eh, me faltó algo, faltó límite de todo esto, cuando h tiende a cero. ¿Por qué h tiende a cero? Bueno, porque aquí exactamente, esta parte de acá, esto de aquí, las distancias se van haciendo tan cercanas que a un punto que están que casi se considera el mismo punto. Entonces, por eso h tiende a cero. Entonces, resulta que esta definición como tal es la derivada, ¿me? Entonces, cópienlo. Entonces, también otro punto a aclarar, allá en límites nosotros teníamos varias propiedades. Entonces, dentro de las propiedades del límite,
era que el límite de una suma, entonces el límite cuando x tiende a un número a de f de x, lo voy a llamar L1, límite de x tiende a de g de x, L2. Entonces, el límite de las dos funciones, pues solo el límite se podía dividir, aquí ve, límite, cuando x tiende a un número a, eso se, pues, era el límite de la primera función más el límite de la segunda función, ¿va? De la segunda función. Y esto era L1 más L2, cuando el límite existía. Para este y era más o menos, porque aplica también para la suma y la resta. En el caso del producto, pues era el límite de los productos, ¿no? Y en el caso de la división, pues casi similar. Como pueden ver, prácticamente solo se va asignando. En el caso de la derivada, solo se mantiene esta propiedad, miren, esta. Ya esta, 2 y 3 no se cumplen, ya varían en algo y ahorita lo vamos a verificar. Es un, entonces, eh, la primera, si se cumple. Para el caso del producto o la multiplicación, no existe dicha propiedad que se efectúe así como que, bueno, sin agarrando la definición. Bueno, mi definición es esta, f' de x es igual al límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, en el caso del producto, se hace un arreglo. Entonces, se escribe. Entonces, vamos a definir sea f de x y g de x, dos funciones. Entonces, mira, si yo quiero hacer la derivada de eso, decir f de x por g de x prima, esta notación prima simboliza aquí en cálculo que estamos derivando. Eso es una notación para dibujar. Y también se utiliza otra que es más específica, porque le dice está derivando con respecto a qué. Porque también a veces, o sea, uno
para derivar tiene que saber con respecto a qué variable, pues, porque es lo que está cambiando. Entonces aquí también se consideran a veces letras. Por ejemplo, bueno, ahí nos vamos a ir, les voy a ir profundizando más en qué es que lo que damos referencia. Ahorita solo estamos introduciendo el concepto de la derivada como tal. Entonces, miren, aplicando la definición de esto, sería límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Va? Entonces sería f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x sobre h. Entonces aquí lo que se quiere llegar a es a esta expresión. Esta, ustedes la buscan en los libros. El producto va a ser la derivada del primero más por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Esta es la definición del producto como tal. Sí la van a encontrar ustedes en los libros. Pero todo eso surge de aquí de hacer un arreglo. Entonces, en ese arreglo, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se introduce una expresión que hace posible llegar a esto. Claro, aquí en este sentido, pues se suma, vamos a ver, se toma un f de x más h o g de x y uno de estos de alternos. Entonces, para poder hacer eso, se suma f de x más h por g de x y asimismo, para no alterar, se resta todo esto nuevamente. ¿Por qué? Bueno, recuerden que estos son iguales. Entonces, esto es, eh, esto es cero. Entonces, si usted le suma a una expresión cero, no está alterando en nada. Sigue siendo la misma expresión, porque cero es el elemento neutro de la suma y de la resta. Entonces, y agarrando toda esta expresión de acá, y bueno, a ver, ok. Entonces, siguiendo nuevamente esto, f de x, f de x, la derivada, prima, se agarra el primer término, en este caso sería, quieren, agarremos, tomemos este, miren, término de acá, todo este, y pues sería, eh, a ver, quieren, hagámoslo con este. Entonces, se factoriza f, en este caso, tienen en común f de x más h. Miren,
Entonces tienen en común f de x más h. Y esto, entonces se factoriza f de x más h. Si quieren, primero copiémoslo y de ahí lo agrupamos. Entonces sería f de x más h por g de x más h. Estoy seleccionando este, f de x más h por g de x. El h, pues, como es se va a distribuir a todos los términos. Esto por una parte, y para el otro sería aquí más f de x más h por g de x menos f de x y sería g de x. Y pues me faltó el límite. Entonces, aquí miren, este f de x más h, este de acá, es en común a este. Entonces, se puede factorizar. Si el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, está multiplicando g de x más h menos g de x sobre h. Entonces, a ver, eh, esta es mi fórmula de la derivada, ¿me? Esto de aquí. Por definición. Entonces, visualícenla. Voy a dar 10 segundos. Visualícenla. Entonces, miren acá. Esta fórmula, esta de acá, todo esto de aquí que estoy encerrando. Aquí pues este h está cambiando, ¿va? Aquí hay un h, ¿va? Pero como h tiende a 0, solo quedaría en todo esto aquí, solo quedaría f de x, porque sería x más 0, entonces solo queda f de x. Y aquí pues queda el límite cuando h tiende a 0 de esto. ¿Pero qué era esto? Esto de aquí, ¿qué era? Era la definición de la derivada. O sea, quieren, reajustémonos. Entonces, si uno evalúa este límite de acá, solo queda f de x. Y acá, todo esto de aquí, miren, es la derivada de g. Entonces quedaría f de x por g' de x. Ese para mi primer término. Lo mismo sería para este de acá, miren. Para todo esto de acá. Todo esto de acá sería lo mismo. Sería la misma idea. Eh, yo, yo en el caso de la multiplicación, o sea, del producto, yo me lo aprendí como o sea, si me cambiaban la letra o la expresión, lo que me aprendí era, bueno, elijo el primer término, ese lo derivo, y por lógica, el segundo solo se multiplica la expresión original, más el segundo lo derivo y se multiplica el primero. Entonces, como la suma es conmutativa, el orden no importa, en este caso, pues,
Si deriva el primero o el segundo de izquierda a derecha, en ese orden lo ubican, no afectaría. Ahora, en el caso del cociente, ahí sí, porque es una resta, entonces ahí sí influye. Entonces, esto sería para el primer término, ¿me? Para toda esta expresión de acá, ¿ve? Esto de aquí, a esto se llegaría. Para el otro, pues tocaría desarrollarlo. Entonces, vamos a ver. El segundo término. ¿Cuál es el común de estas dos expresiones? ¿F de x más h o g de x? En aquí. A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Cuál es el común? ¿Cuál debería de factorizar del numerador? De todo esto de acá. A ver. F de x más h, g de x. Aquí tengo f de x, g de x. ¿Cuál es el común ahí? A ver. F de X más H. Mm, no, mire, ve. Solo aquí tengo f de x más h. X más h es todo mi argumento. F es una función y su argumento es x más h. Aquí f es una función y su argumento solo es x, mire. Aquí ve. Entonces, x más h no es igual a x, va. Son argumentos totalmente distintos. Es g de x. Sí, correcto, g de x. Porque está en común, mira. Sí lo subrayé. Entonces quedaría f de x más h menos f de x, todo esto dividido entre h. Nuevamente, si aplicando aquello, queda g de x, y esto pues es la derivada de f, f' de x. Entonces se verifica y esto sería, mira, por el producto. Esa sería la fórmula. Y más adelante, ahorita pues solo vamos, creo, sí, toda esta semana vamos a trabajar con límites derivada por definición. Ya más adelante vamos a trabajar ya con las tablas, eso es más directo. A ver qué, más directo, nada, nada que ver aquí. Si quieren, vamos a ver. No sé si ustedes recuerdan cuando estaban resolviendo funciones lineales, que les decía, eh, f de x es igual a 5x, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi pendiente acá? ¿Cuál era la pendiente? Allá, creo que en décimo. ¿Cuál es mi pendiente? Recuerden que en funciones lineales hay un término que se le llama pendiente. ¿Cuál es? A ver, recuerden que la pendiente es igual a la derivada. Es el coeficiente que acompaña a la x. Entonces mi pendiente, m es igual a 5. Entonces si quieren verifiquemos a ver por medio de la definición de la derivada si mi pendiente va a ser igual a 5 o no. Entonces, miren, hagamos. Entonces, límite, cuando h tiende a 0, de toda mi expresión sería 5 x más h menos 5x sobre h. Vamos a ver. Si uno evalúa ese límite, ¿qué creen? ¿Creen que dé un resultado o creen que dé una forma indeterminada? A ver.
sea, solo así como está, sería 5x más 5 por h menos 5x. Este h se hace 0. Este 5x con este también se va a hacer 0. Entonces me queda una forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Sí? Sería así, ¿ve? 5x más 5 por h menos 5x. Este y este se hacen 0. Como el h tiende a 0, esto también hace 0. Todo esto queda 0. ¿Eh? Y aquí pues está este h. Miren. Entonces, ya verificamos allá por concepto de décimo, que en funciones, que mi pendiente es 5. ¿Va? Entonces, la derivada como tal es la recta tangente, ¿va? Entonces, es mi pendiente. Entonces, si quieren, hagamos todo ese proceso. Sería límite cuando h tiende a 0 de 5x más 5h menos 5x sobre h. Entonces, simplificando términos, este con este son opuestos, se eliminan, queda el límite cuando h tiende a 0 de 5h sobre h, este h con este se eliminan, y límite de una constante, pues es la misma constante. Entonces, miren, el límite da como resultado 5. Entonces, este 5 de acá, ¿será el mismo que este 5 de acá? ¿O serán resultados distintos? ¿Lo ven? Es el mismo, entonces la pendiente para f de x igual a 5x, y el concepto es el coeficiente que acompaña al grado lineal, sería 5, y por límite, si usted deriva eso, pues es 5, por la definición del límite. Entonces, si quieren, hagamos otro ejercicio, pero no sería lo mismo a comprobar, sino que vamos a ver, determine la derivada por definición de la siguiente expresión. Entonces, sea f de x igual a x más 2, entonces determine la derivada. A ver, me gustaría que lo trabajaran ustedes. Cuando me refiero a derivadas, es que ustedes van a aplicar esta formulita, ¿ve? De acá arriba. Esta de acá. Entonces, determínenlo, a ver. Yo ya sé cuánto les tiene que dar. Entonces, háganlo, por favor.
¿Qué resultado les dio, jóvenes? A ver. ¿Qué resultado les dio la derivada de esto? F' de X. ¿Qué resultado les dio? O todavía no lo han concluido. ¿No pudo concluir, Elmer? Ah, Denzel, María José, Génesis, ¿lo pudo concluir? Michelle, Davy. Ok, entonces miren. A ver, ¿dónde voy a sustituir mis X más H? Primeramente creo yo que esa es una de las preguntas que se hacen, ¿va? Entonces, si quieren hagámoslo por pasos. F de X más H sería mi expresión original, esta X más 2, pero donde va X, sumarle una H, entonces sería X más H más 2. Y mi F de X se sigue conservando igual, es decir, X más 2. Entonces, aplicando ese límite, sería el límite cuando H tiende a 0, de F de X más H, que es todo esto de acá, miren, sería X más H más 2, sería menos F de X, entonces sería menos X más 2, porque ese menos está distribuyendo a toda esa expresión. Entonces, a ver, no sé si así lo llevaban. Y si no, pues retómenlo desde aquí y me dicen a ver cuánto les da resultado. ¿Pudieron? ¿O aún nada? Bueno, voy a preguntar, me gustaría escucharlo. María José, ¿pudo concluirlo? ¿Resultado de la derivada? Todavía no lo he terminado, profe. Ok, Denzel, quería escucharlo, ¿pudo concluirlo? No lo he terminado todavía, profe. Elmer, ¿pudo concluirlo? No, profe. Ok, Génesis, ¿pudo concluirlo? Nada, nada, nada. Bueno, David, ¿pudo concluirlo? Bueno, miren, este X más H
Solo era para sustituir, entonces los paréntesis ya se pueden quitar, porque aquí a lo mucho sería un uno imaginario, que siempre, o sea, no es que esté imaginario, sino que como el uno es neutro, por eso no se suele colocar. Pero imaginario sería algo que usted inventó, ¿va? Pero en matemáticas no se suele escudriñar términos así como que algo surge de la nada, tiene que justificarlo, ¿por qué? Entonces, en este caso estos paréntesis se pueden ya desaparecer. Aquí este menos distribuye esta X, distribuye este 2, mire. Entonces, esta X aquí no tiene signo, ¿ah? Pero cuando no tiene signo significa que es positivo. Este 2, pues aquí este signo es positivo. Propiedades de signos, menos por más da menos, sería menos X. Menos por más sigue dando menos, sería menos 2. Entonces, vamos a ver. Términos semejantes. ¿Cuáles son mis términos semejantes acá? Los que tienen las X y los que no tienen X, ¿va? Entonces serían 3, miren. Sería este H, esta X, aquí está esta otra X, eh, este 2 con este, y pues la H aparece en mi numerador solitaria, es decir, no tiene ningún otro término que la acompañe. Entonces, X con menos X, eso se puede restar porque son opuestos, pues. Entonces queda el límite cuando H tiende a 0. Este con este se cancelan, miren. O se simplifican. Y este 2 con este lo mismo. Entonces solo sobrevive H. Y H sobre H, esto es 1. Entonces, f' de X es igual a 1. Y pues, aplicando nuevamente allá lo que nosotros decíamos, que la derivada es la pendiente, aquí en esta expresión f de X, el coeficiente que acompaña a la X es 1. Entonces, si cumple. Miren. Entonces copian. Entonces, si quieren, vamos a dar uno para que practiquen, no de tarea, sino para que practiquen. Determinen, a ver, determine la derivada por definición. De esa expresión. Todo bueno, este semestre, que vendría a ser el tercer parcial para séptimo, octavo y noveno, en nuestro caso vamos a ver la derivada. Y en el cuarto vamos a ver aplicación de la derivada y integrales. Entonces, porque la derivada es un tema sumamente muy extenso. Ahorita solo estamos viendo esto, pero después vamos a ver el producto, el cociente, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, porque la fórmula varía. Entonces, vamos a ver todo eso, muchachos. Entonces, copien. Y la próxima clase pregunto. Entonces,
voy a preguntar la próxima clase.